Bueno, vamos a empezar con nuestra clase de literatura del día de hoy. Vamos a observar los últimos subgéneros del género narrativo. Vamos a ver el día de hoy qué es la epopeya, qué es el poema épico, muy rápidamente porque es muy sencillo el tema y vamos a hacer algunas actividades y les voy a explicar cómo se hace un análisis narrativo. Ya que vimos los diferentes subgéneros narrativos, cómo podemos analizarlos, qué pasos son los que se tienen que aplicar para que uno pueda analizarlos de una manera pues más exacta y que podamos encontrarle mayor sentido a las obras narrativas. Vamos entonces a iniciar. Por favor, pongan la fecha del día de hoy en su cuaderno, les dicto las definiciones. Fecha del día de hoy, 16 de febrero de 2021. Y la primera definición es epopeya. Epopeya. ¿Epopeya? Sí, epopeya. De la palabra epopeya es precisamente que se deriva la palabra épica. Epopeya. Género épico que se escribe. Género épico que se escribe. ¿Cómo, maestra? Género épico que se escribe en verso o en prosa. Género épico que se escribe en verso o en prosa. Coma. Es de transmisión oral. Coma. Es un escrito extenso. ¿Es que, Miss? Un escrito extenso. Y en él se narran las acciones de un héroe. Se narran las acciones de un héroe que son dignas de ser recordadas por una nación, que son dignas de ser recordadas por una nación. Punto y aparte. Esa es la definición de epopeya. Ahorita se las explico. La siguiente definición. Siguiente definición, poema épico. Poema épico. Este se escribe en verso. Este se escribe en verso. Y aunque al igual que la epopeya, trata asuntos de héroes, coma, el poema épico destaca las hazañas, coma, el valor, coma, el honor, ¿El qué, perdón? Honor, la fuerza y la valentía de los héroes. La fuerza y la valentía de los héroes. Punto final. Bueno, les explico. Cuando hablamos de la epopeya es una narración bastante extensa que tiene la oportunidad de ser escrita tanto en verso como en prosa. Generalmente se elige la prosa porque son extensiones pues bastante amplias la de los escritos,
donde se narran algunos sucesos que tienen que ver con personajes y su valor, pero que representan a toda una nación, por lo tanto es digno de recordarse. Generalmente son de carácter oral, aunque después, obviamente ya cuando se tiene la escritura, se compila para que no se pierda ese relato. En cambio, cuando hablamos del poema épico, su mismo nombre nos lo indica, es un poema, por lo tanto no queda más que se escriba en verso. Y aunque nosotros no lo podamos detectar como tal porque no le encontramos la rima, debemos también tomar en cuenta que, por ejemplo, lo que se nos está dando aquí de un poema sobre Aquiles, pues no es lo mismo la rima que pueda tener en griego que cuando se hace la traducción al español. Sin embargo, por la misma estructura se nota que no es un renglón común y cualquiera para convertirse en un párrafo, sino que es un verso, parte de una estrofa. Por favor, quienes tienen el libro, página 33. Y los que no lo tienen, yo les voy a leer el texto ahorita para que escuchen los ejemplos. En el libro, página 33. ¿Ya listos? Bien, aquí tenemos breve epopeya de Ulises. Les cuento para que puedan entender el contexto de esto. Ulises es el rey de Ítaca, esposo de Penélope, y es uno de los tantos reyes que acompañan a Agamenón a la lucha contra los troyanos. Es precisamente a Ulises a quien se le ocurre hacer un caballo enorme para darlo como ofrenda a los troyanos, pero que le fuera repleto de soldados y que ya dentro de las murallas estos pudieran atacar a los desprevenidos soldados troyanos. Y es lo que sucede y es así como logran vencer a los troyanos, puesto que ya dentro de las murallas masacran a toda la población. Ulises también recibe el nombre de Odiseo, y Odiseo es el personaje principal de la otra lectura épica griega más importante. La más importante épica dentro de los griegos es la Ilíada, del autor Homero. También de Homero es la Odisea, que es el viaje de regreso de Ulises, llamado Odiseo también, a su reino. Y es que cuando termina la guerra de Troya y ya todos se apresuran a regresar a sus propios reinos, Ulises se atreve a decir que ahora sí irá a Ítaca con su esposa y su hijo y que nadie, ni el mismo Poseidón, se lo podría impedir. Y ese es un grave error. En los griegos los dioses son muy, muy importantes y los dioses tienen los mismos defectos humanos pero más acrecentados. Por lo tanto, la venganza es uno de ellos y al decir que ni Poseidón podría detenerlo, el otro dice, con que no, y su viaje se lo retrasa, pues nada más 30 años tarda en llegar a su reino por haberse sentido más grande que el dios y decir que nadie lo podría detener. Y hace que pasen por un sinfín de aventuras, de peligros y de riesgos, porque lo que quiere es pues que todos perezcan por esa osadía de atreverse a haber desafiado al dios. Y vamos a ver algo de esto en el texto de la página 33. Es un mini fragmento que se llama Breve Epopeya de Ulises. Ulises y sus hombres fueron capturados en su paso de vuelta a Ítaca por el reino de Meginequio, el rey déspota y mezquino que valoraba en gran medida la inteligencia de sus rivales. Le ideó una manera de desafiar a Ulises. Mañana os pondré en fila, de tal manera que cada uno pueda ver a los que tiene delante de él. Colocaré sobre cada una de vuestras cabezas un pileus blanco, sombrero griego de esa época, o un pileus negro. Preguntaré el color de su pileus a cada uno por turno, comenzando por el último de la fila, de tal forma que todos puedan escuchar su respuesta. A los que acierten los dejaré libres y a los que no morirán en el acto. Ulises preguntó, ¿cuántos pileus habrá de cada color? Solo necesitas saber que no serán todos iguales, contestó Meniqueo, y nada más te diré. Dicho esto, dejó a Ulises y a sus hombres solos en su encierro. Esa noche gran desconcierto y temor se adueñó de sus almas, pero Ulises pensó un plan que garantizaba la salvación de todos ellos, salvo de uno, el último de la fila. Aquí nos está haciendo una narración de uno de los tantos peligros que tuvieron que atravesar para llegar a su reino. Es una narración, está en prosa y es, les repito, una breve idea de lo que es una epopeya. Ahora, en la página 34
quienes tienen el libro, sin antes leer el que se llama Canta, oh musa, la cólera del peli de Aquiles, ya vemos que es diferente la estructura. ¿Es igual a lo que acabamos de leer? No, ¿verdad? Esto, ¿qué estructura tiene? ¿De qué? De poema. 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 Sin leerlo ya sabemos que esto es un poema porque son unos versos grandes, otros pequeñitos. Y vamos a ver aquí, canta, oh musa, la cólera del peli de Aquiles. Canta, oh musa, la cólera del peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Se cumplía la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. Y nada más es este fragmentito, aunque pueden ser y son de hecho más extensos, aquí solamente nos sirve de ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? En ambos se nos habla de héroes, en ambos se pueden mencionar a los dioses. La diferencia es que en el poema épico siempre va a ser en verso, estructura de poema, en cambio en la epopeya puede ser en verso, aunque generalmente se elige la prosa. Esas son las diferencias. Y en el poema épico lo que más se va a exaltar es el valor, el honor del personaje, del héroe, más que de sus acciones. Muy bien, para poder ahorita realizar el siguiente ejercicio, tenemos que recabar la información de los subgéneros que hemos visto. ¿Me podrían decir cuáles son las principales características que tiene la novela? ¿Cómo podemos distinguir a una novela de entre los demás subgéneros narrativos? Es un drama. Bueno, no siempre tiene drama, porque el drama más bien va con el teatro. Todos son narrativos. ¿Qué es lo que debe tener forzosamente un texto narrativo? ¿Un qué? Narrador. Una historia. Un narrador. Una novela dijimos que es una historia que se cuenta donde hay varios personajes, donde se puede tener más de una trama y tiene, ¿quiénes desarrollan las acciones? Los personajes. Y los personajes se encuentran ubicados en un ambiente físico o espacio, tiene tiempo, tiene narrador, son las características. Un cuento es muy parecido, solo que de extensión menor. Un cuento es una narración de extensión breve, donde se trata solamente un asunto, igualmente tiene narrador, tiene personajes, tiene espacio, tiene tiempo, entre otros elementos. ¿Cómo podemos distinguir una fábula? ¿Cuáles son sus principales características? Sus personajes son animales. Sus personajes son animales. ¿Y cómo terminan? ¿Con qué terminan? Con la moraleja. Una moraleja. Con una moraleja. Son sus principales características. Principal característica del mito. ¿Cuáles son sus características? ¿Tiene algo de realidad? Ah, no, esa es leyenda, ¿no? Esa es la leyenda. ¿Ese que explica fenómenos? Explica o el origen de la gente. Sí, explica los fenómenos de la naturaleza, la explicación de la formación del mundo. ¿Y quiénes son sus personajes? ¿Quiénes intervienen? Pues, dioses, semidioses, héroes y también pueden ser seres humanos. ¿Creen que existan mitos sin dioses o semidioses? Sí. No, porque los mitos son explicaciones divinas. Entonces siempre en los mitos van a aparecer dioses, semidioses y héroes, pero siempre se menciona a los dioses. Bueno, ahora la leyenda. Yo le digo. Dígame. Es una narración que mezcla la realidad con la fantasía. Sus personajes son seres humanos y seres sobrenaturales, como brujas, demonios, fantasmas o nahuales. Muy bien. Tenemos ahí cuando hablamos acerca de las leyendas que tienen una base real y después es fantasía, generalmente es de transmisión oral, y nos dice personajes humanos y seres sobrenaturales. Muy bien. Entonces aquí ya vemos cuáles son las características. ¿Por qué se los digo? Porque van a realizar la actividad que tienen en la página 34 los que tienen libro. Los que no tienen libro, les comparto aquí, es este ejercicio. Es una tablita
donde están los subgéneros y van a notar las características principales de cada uno de ellos. Lo mismo que me acaban de decir de manera oral, lo van a notar. ¿Qué es una novela, cuento, fábula, leyenda, mito, la epopeya que acabo de explicar, el poema épico? Y con ello, pues llenan la tablita. Háganlo bien, porque aquí en este solo cuadrito están viendo gran parte de lo que nosotros hemos visto hasta el momento en el módulo 1. Y cuando tengan que estudiar para el examen, pues es más fácil que lo hagan aquí a que estén buscando cada uno de sus apuntes. Así es que háganlo y háganlo bien. 5 minutitos, por favor, para que lo realicen. Ahorita son 10:19. Entonces, a las 10:25 cambiamos de actividad. ¿De acuerdo? Maestra, ¿este lo va a subir a Classroom? El cuadro no. La información que viene aquí sí como título, este no porque es ejercicio de ahorita. Y lo deben de tener en el cuaderno. Entonces, ese no lo vamos a subir a Classroom No, esto no se va a subir a Classroom, lo necesitan ustedes en el cuaderno, nada más. En el libro no lo ponemos. Ah, sí, si tiene, ya les dije, si tienen el libro, lo contestan en el libro. Esto es para los que no lo tienen, pues lo tienen que hacer en el cuaderno. Ah, ok, gracias. En el libro, pues directamente ahí tienen espacio suficiente para anotar las principales características. 5 minutos a partir de ahorita, muchachos. Empiecen, por favor.
Recuerden solo características principales. Maestra, ¿Sí? le mandé mensaje por el grupo por WhatsApp. No sé si pueda revisar sus mensajes, por favor. Les dije que no tengo mi teléfono, que está descompuesto. Es lo que les dije al inicio de la clase. Que ahorita no puedo contestar, hasta en la tarde me lo entregan. Bueno, habrá un problema si me salgo de la clase. Es que tengo que ir a trabajar. Ah, no, ninguno. Después ves el video, te fijas ahí y hay actividades en Classroom. Sí, maestra, gracias. Sí, de nada. Bueno, chicos, ya transcurrió el tiempo. Si no lo terminaron, lo terminan en su casita para que lo tengan. Recuerden, es muy importante porque de estas características, de esto que estamos viendo, los temas, de ahí sacaré preguntas para examen. Si yo les preguntara en el examen, subgénero narrativo que parte de una realidad y se complementa con ficción y sus personajes son seres humanos y seres sobrenaturales. ¿Cuál sería la respuesta? La leyenda. Leyenda. Subgénero narrativo de extensión breve que tiene un solo tema y tiene narrador, personajes, tiempo y espacio. ¿Cuento? Cuento. Si fuera casi lo mismo, pero de narración extensa, sería novela. En este subgénero se explica el origen del mundo y los fenómenos de la naturaleza. Mito. Mito. Muy bien. Ahora, lo último que vamos a ver dentro de la narrativa son los elementos para el análisis narrativo. Ya que han aprendido a identificar cada uno de estos subgéneros pertenecientes al género narrativo, tenemos que analizarlos, es decir, sacarles el contenido. Para ello, pues obviamente primero tenemos que leer la obra, sea una novela, un cuento, fábula, leyenda, mito, epopeya, poema épico, para poder analizarlo. Generalmente se le aplica a el cuento y a la novela. ¿Qué es lo que se tiene que hacer primero? Siempre el título, porque si no ponemos el título, ¿cómo sabemos de qué obra se está hablando? Por ejemplo, yo les dejé ya en Classroom el cuento El almohadón de plumas de Horacio Quiroga para que le apliquen esto que vamos a ver. Todos los elementos del análisis narrativo se lo van a aplicar a esa lectura. Título, ¿cómo se llama la obra? ¿Sí me escucharon cómo les dije que se llamaba el cuento que ya les dejé en Classroom? El almohadón de plumas, perfecto. El autor, Horacio Quiroga. Y ya estamos ahí. El tema, van a notar tema. Se le llama tema al asunto general de la obra. Si trata de amor, de guerra, de locuras, de aventuras, de enfermedad, de muerte, ¿sí? De ambición. ¿Cuál es el tema en general? Y que muy probablemente se puede definir en una sola palabra. Género literario, pues no hay pierde, porque si es el análisis narrativo, pues siempre que va a ser el género literario, narrativo. Lo que cambia son los subgéneros, porque podemos estar hablando de novela, cuento, fábula, leyenda, mito, epopeya o poema épico. Dependiendo de esto, es el subgénero. El espacio es el lugar en el que ocurren las acciones. Recuerden, se puede llamar espacio o ambiente físico. Es el lugar donde ocurren las acciones y estos pueden ser abiertos o cerrados. Los abiertos son los que no tienen un límite, como una colonia, una ciudad, un país, el desierto, un bosque, el espacio sideral, el mar, todo ello es abierto.
Cerrado cuando sí hay límites, una granja, una casa, un palacio, el sótano de una casa, la cárcel, un hospital, un cine, todo donde sí tiene límites, a eso se le llama espacio cerrado. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Bien. Tiempo. El tiempo puede ser objetivo y subjetivo y estar en presente, pasado o futuro, dependiendo de los verbos utilizados. El tiempo objetivo es el que sucede realmente dentro de la narración y el subjetivo sucede en los pensamientos del personaje. Por ejemplo, si les digo, Juan va caminando apresuradamente hacia su trabajo porque su jefe le advirtió que una vez más que llegara tarde sería despedido. Tiempo. ¿Objetivo o subjetivo? ¿Cómo? ¿Es objetivo? Objetivo. Muy bien, porque es lo que está sucediendo. Y si decimos, el jefe le dijo que sería despedido. Sin embargo, él pensaba... Objetivo. Sí. Sin embargo, él pensaba que sería mejor mantener el trabajo o convertirse en su propio jefe. Si él fuera su propio jefe, él emplearía sus propias normas. Seguramente haría crecer su negocio y su pasado sería nada en comparación con lo que será su futuro. Eso fue objetivo o subjetivo. Subjetivo. Subjetivo, porque dijimos que va caminando hacia su trabajo, pero en lo que va caminando va pensando que a lo mejor él se convierte en su propio jefe y su negocio va a ser muy próspero. Por lo tanto, ese sería un tiempo subjetivo. Cuando hablamos del ambiente psicológico, tenemos ambiente psicológico de la obra o características psicológicas de los personajes. Aquí ya no se los puse para que no sea tan amplio, pero ahorita vamos a ver. Cuando sé el ambiente psicológico de la obra, son las emociones, los valores, los sentimientos que se manifiestan en la obra en general. Y nos dice que pueden ser de amor, de traición, maldad, locura, obsesión, miedo, todo aquello que sea parte de lo que están sintiendo los personajes y sus acciones. Por ejemplo, si pensamos en el cuento de Blancanieves, que es prácticamente por todos conocidos, ¿cuál sería su ambiente psicológico? ¿Qué emociones se manifiestan ahí? Amor. Amor, bondad por parte de Blancanieves, Maldad, pero por parte de la madrastra, maldad y locura. ajá. Y si ahí sería maldad, locura, ambición, traición, obsesión. Y entonces en ese cuento habría amor, bondad, nobleza, traición, locura, obsesión. Son todos los sentimientos que se manifiestan en la obra. ¿De acuerdo? Ese es el ambiente psicológico, que es diferente al ambiente físico o espacio, que es solo donde se desarrollan las acciones. Tenemos tipo de narrador. El tipo de narrador ya lo hemos visto, aquí lo reitero, puede ser subjetivo o puede ser objetivo. El subjetivo es cuando se narra en primera persona, es decir, un yo. El objetivo es el que se narra en tercera persona, es decir, un él o ella. Cuando hablamos del tipo de narrador subjetivo, puede ser de dos tipos. Tenemos el protagónico, si las acciones que cuenta le están sucediendo a sí mismo, y testigo, si cuenta lo que le sucede a otros. Por ejemplo, les decía, si mi criado me hubiera dejado en aquel lugar, mi criado me hubiera dejado a mí en aquel lugar, es un protagónico. Pero si decimos, vi cuando Juan se asomó por la ventana para ver quién había aventado esa piedra. Las acciones no son lo que le está pasando él mismo, sino lo que está haciendo Juan. Pero ¿qué está haciendo? Es como testigo. Vi a Juan cuando él se asomó a la ventana. Entonces está contando lo que le sucede a otros, pero se involucra simplemente como testigo. ¿De acuerdo? No es lo mismo que, por ejemplo, ustedes hagan una broma, que sería el protagónico, a que vean cómo a un amigo le hacen una broma, porque ustedes solo lo están viendo, solamente son testigos de esa situación. En la tercera persona tenemos el narrador objetivo. Narra lo que le sucede a otros, solo sus acciones. Por ejemplo, corrió rápidamente para alcanzar el tren que lo llevaría a Francia. ¿Qué pasa? Está contando que alguien corrió rápidamente para alcanzar el tren. Eso es objetivo. Pero tenemos el omnisciente, que conoce no solo las acciones que realiza, sino lo que piensa, lo que siente un personaje.
El narrador omnisciente es como si fuese un dios dentro de la historia porque lo sabe absolutamente todo. También es de tercera persona porque habla de otros, sin embargo, se mete hasta sus sentimientos y pensamientos. Si decimos, Luis caminaba tristemente mientras pensaba que su vida no había tenido nunca un momento feliz y que su futuro no sabemos si lo tendría. Él sufre mucho por esa situación y piensa que la muerte quizás sería lo mejor. No solamente lo que nos dice que está haciendo es camina, pero dentro de lo que camina ya nos está narrando, nos está diciendo que siente que su vida pasada ha sido triste, que en la actualidad no mejora y que lo mejor sería que le llegara la muerte. Por lo tanto, está narrando no lo que hace, está narrando lo que está sintiendo, lo que piensa, y a eso se le llama narrador omnisciente, cuando tiene el conocimiento de los pensamientos, de sus sentimientos, aparte de las acciones que realiza. ¿Sí queda claro que es un omnisciente? ¿Sí? Bueno. Método o modo narrativo. ¿Cómo se va a narrar? Es la forma en que lo hago. Lo hago de manera, la más común es la lineal o cronológica, es decir, de principio a fin. Pero puede estar la retrospectiva, que es del fin al principio, o la simultánea o alterna, que combina ambas, las anteriores, la lineal como la retrospectiva. En la lineal o cronológica nos dice que es el orden natural en que suceden las acciones, es decir, conforme el tiempo pasa, por eso es cronológico, cronos es tiempo. Si ustedes me cuentan su vida de manera cronológica o lineal, empiezan desde que eran bebés hasta el momento que están ahorita, porque es en el orden en que sucedieron. Si lo quieren hacer en retrospectiva, porque dicen, no, yo empiezo al revés, y empiezan por lo que están viviendo en este momento y se van hacia cuando eran bebés, lo están haciendo en retrospectiva. Por eso cuando se presenta la obra retrospectiva de un pintor, por ejemplo, se empiezan con las obras más actuales hasta llegar a las primeras. Tenemos el simultáneo o alterno que combina los modos anteriores, casi no se utilizan, pero puede empezar por retrospectivo de lo final y va hacia atrás, y tenemos que después en un punto, ya a partir de ahí lo hace de manera ordenada hacia adelante. Entonces por eso es que se llama simultáneo o alterno, porque combina las anteriores. Cuando hablamos acerca de los personajes pueden ser principales, que son los que realizan la mayor parte de la acción, los más importantes, los secundarios, los que les ayudan a realizar esas acciones, y los incidentales, los que aparecen con poca intervención o sin gran importancia y que solamente pueden ser mencionados. Como en el cuento de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo era el único protagónico y no había secundarios en ese cuento, solo incidentales, que era la dueña de la casa, los hijos que se menciona que ya no le quieren ayudar, el compadre que le prestó las muletas, el médico que lo estaba atendiendo, pero solamente fueron mencionados. Dentro de los personajes, si se quiere ser muy exactos, se pueden describir físicamente. Si como nos lo dice la misma obra, si la obra nos lo dice, nosotros lo ponemos. Si no nos dice nada, no lo hacemos porque no se trata de inventar. Volvemos a Blancanieves. Si decimos principales, Blancanieves y la madrastra. Blancanieves, una joven hermosa de piel blanca, cabello oscuro y labios rojos. ¿Por qué? Porque así nos lo describe el cuento. Pero no vamos a decir, su cabellera era larga, ondulada y tenía en su rostro tenía 3 pecas, porque no lo sabemos, no podemos inventarlos. Hay cuentos que nos dicen, era una mujer alta y hermosa, pero era todo. Entonces sus características físicas, alta y hermosa, pero no podemos decir es alta y es rubia, de ojos azules, de talle esbelto, porque eso lo estaríamos inventando. Y eso lo diría alguien que le gusten las rubias. Pero que tal si dijera, es pelirroja y de ojos verdes. Ya cada quien, si nosotros le inventamos, cuando comparemos nuestras descripciones, parecería que son personajes diferentes porque no coinciden. Así que si solamente dice alta y hermosa, solo es alta y hermosa. O nos dice alta, hermosa y de cabello corto, decimos que es de cabello corto, pero no el color porque no nos lo dice. Tenemos que atenernos a la descripción que nos haga el autor. Después, también podríamos en los personajes decir cómo son en lo emocional, características psicológicas de los personajes. Si son buenos, si son malos, son traidores, son egoístas, son inteligentes, son ineptos. Podríamos decirlo dentro de las descripciones de los personajes. Y por último,
tenemos la estructura narrativa con la cual se va a hacer un resumen. Introducción, ¿cómo empieza la historia? El desarrollo, que es el nudo clímax, la parte más emocionante de la historia, y cómo termina. Si nosotros juntamos estos tres elementos, inicio, clímax y final, vamos a tener un resumen así muy genérico, pero completo de lo que está tratando la obra. Y un análisis no puede terminar sin la opinión personal. Aquí ustedes tienen que decir, ¿les gustó, no les gustó, qué piensan, en qué les hizo reflexionar? Todas sus impresiones personales van aquí en opinión personal, pero nunca se empieza, yo opino, yo creo, nunca, nunca, jamás. ¿Por qué no? Porque si es opinión personal y ustedes lo están haciendo, es por demás obvio que la opinión es de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que se pone en lugar de que yo creo, yo opino? Simplemente su opinión en directo. Esta obra es interesante porque nos habla acerca de los valores de una sociedad en nuestro tiempo actual. Sin embargo, me pareció aburrida porque esos temas en lo personal no me gustan. Y no siempre tenemos que decir, sí, sí me gustó la obra que se puso. Podemos decir que no, si no nos gustó, si no es de nuestro interés, porque no nos gustan los cuentos, lo manifestamos, hacemos el análisis porque se tiene que hacer, pero damos la opinión. O no les gusta el tema, porque a lo mejor a ustedes les gustan de acción y el cuento fue romántico, fue de amor. Por lo tanto, aquí es donde se dan las opiniones personales. Lo que les digo es que nunca se empieza con yo creo o yo opino. Eso se ve muy feo. Y esto es todo, muchachos, lo que vamos a tener. Esto lo van a pasar a su cuaderno, está ya en el tablón de Classroom para que tengan cuáles son los elementos. E igualmente ya está en Classroom en actividades el cuento El almohadón de plumas para que puedan aplicarle todos estos elementos a ese cuento. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, y estamos a segundos que nos saque. Perdón. Les deseo que tengan una bonita tarde, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto. Hasta Gracias, luego. maestra. Igualmente. Gracias, maestra. Maestra. Bueno, hasta luego, chicos, cuídense. Hasta luego, maestra.